El día de hoy en ¿Quiénes quieren las mentiras? La periodista Ana Elizabeth, perdón, García Vilchis, dijo algo muy importante porque no solo aclaró desinformación clásica del Reforma, que eso es lo que evidentemente se cada miércoles, sino que difundió algo que no difundieron los medios nacionales de comunicación y que es muy importante. Y yo tampoco incluso lo sabía, que es que el banco inglés Barclays reconoce que el manejo económico de México en la actualidad, en particular la política de subsidios a las gasolinas y también el no endeudamiento, ha permitido a nuestro país mantener un mejor control de precios que las potencias estadounidenses y europeas, donde definitivamente se les ha salido fuera de control este indicador macroeconómico. Esto es súper importante, porque estamos hablando de un banco inglés, y los ingleses son más neoliberales todavía que los estadounidenses, que, bueno, únicamente ve cifras macroeconómicas en su análisis, no le importa mucho lo que opine Loretito, lo que opine Claudio X González, o lo que diga Alito, sino que, pues, nomás ve cifras. Y es que en las cifras, únicamente viendo cifras, si vamos a ver, quitáramos el nombre de México y pusiéramos, no sé, país A, y pusiéramos los demás países, le quitamos el nombre, sencillamente México realmente supera a la gran mayoría de las economías, en particular las superpotencias, en el manejo de, por así decirlo, desde la pandemia en la actualidad. Porque son dos grandes shocks externos internacionales que han afectado, pues, a todas las economías. No podemos decir que estos shocks sean internos, sino que al final lo afectan, y lo que sí es que los países toman decisiones en medio de estos shocks que han mejorado o empeorado el escenario. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos y las superpotencias europeas tomaron decisiones de la pandemia que fueron muy, muy malas. Por ejemplo, se mega endeudaron, empezaron a imprimir dinero bestialmente para rescatar a grandes corporativos y bancos, y ahora se está cobrando finalmente esta decisión pésima, que lo reconocen ahorita los propios bancos centrales, que tomaron una pésima decisión en aquel momento con muy altas tasas de inflación. Y ahora tienen que aumentar las tasas de interés para frenar la inflación, pero aumentando la tasa de interés van a provocar recesión económica. O sea, están en un mundo perder. Y bueno, la Fed no le queda de otra, ya anuncia aumentos de tasa de interés, y eso está desplomando Wall Street. Y también, por otro lado, muchos otros países, en particular ya no las superpotencias, en particular los países emergentes, se mega endeudaron, porque también se fueron con esto de hay que comprar vacunas del COVID con endeudamiento, hay que rescatar. Se mega endeudaron y ahora tienen que pagar. Y México no hizo ni lo uno ni lo otro. Y bueno, efectivamente, el shock externo llegó, nos pegó y nos sigue pegando, pero México ha mantenido un mejor control de todo. Ha mantenido más estabilidad en un momento de mucha inestabilidad. No hay crecimiento. Vaya, China apenas, y China es el campeón de crecimiento, apenas logra crecer. Porque también ha tomado decisiones muy drásticas, como por ejemplo a tener todavía cuarentenas increíblemente leoninas y draconianas con el COVID. Y bueno, afectando su propia economía, sacrificando su propio crecimiento. Yo creo que también no es una decisión muy buena, pero bueno, lo toma. Y México, en medio de esta inestabilidad de 2 años, ha logrado tener estabilidad. Y esto lo reconocen los ingleses. Bueno, este mando va a contar Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues fallaron los expertos, y es que ahora un banco inglés que en un momento, en un principio, expresaba su preocupación por la economía mexicana, el cómo pues nos íbamos a ir al despeñadero, termina no solamente reculando, sino también reconociendo la economía mexicana, sobre todo en las políticas que se han implementado de parte del gobierno, y con lo cual han logrado combatir la inflación, que a diferencia de Estados Unidos está controlada en más de un punto porcentual por debajo de la inflación de nuestro vecino del norte. Vamos a ver lo que publicaba hace un par de años Barclays. Barclays ve obstáculos para el crecimiento en México en el 2020. La débil demanda externa muestra que el sector industrial seguirá siendo un lastre para la economía.
la incertidumbre política en el país, el desplome de la inversión y la demanda externa que se refleja en las exportaciones son algunos de los obstáculos que impactarán al incipiente económico crecimiento para la economía mexicana en el 2020, informó Barclays, el banco inglés, uno de los más grandes del mundo, a sus clientes inversionistas en más de 50 países. Según el reporte global, donde tiene operaciones en México, señala que hasta el momento los indicadores macroeconómicos muestran un desempeño blando, soft, en el cuarto trimestre, y según sus pronósticos, el Producto Interno Bruto ha crecido un 0.3% respecto al trimestre anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad. Esto, bueno, recordemos en el 2020, durante la gran crisis que se vivía no en México, sino a nivel internacional, atravesábamos una pandemia, pues este banco inglés calificaba que México tenía graves problemas de solvencia económica. Vamos a ver, porque ahora, en pleno 2022, llegando casi a la mitad del 2022, da un giro de 180 grados. Barclays reconoce que subsidios de AMLO combaten la inflación en México gracias a los estímulos fiscales que el gobierno del presidente López Obrador dio a la gasolina. La inflación en México no ha alcanzado niveles del 10%, como ha ocurrido en el resto del mundo, afirmó en una conferencia Gabriel Casillas, economista en jefe para la revista, economista en jefe para Latinoamérica del banco inglés Barclays. Si no hubieran puesto un subsidio, estaríamos hablando de una inflación directa del 9.7%. Se han criticado un poco los subsidios, a mí no me gustan en particular, pero en las circunstancias en las que estamos y la forma en cómo se ha hecho, creo que es lo correcto hasta el momento, dijo el especialista. Desde principios del año, el presidente López Obrador anunció el subsidio al impuesto especial sobre productos y servicios, lo que ha ayudado a que nos suban los costos de combustibles. La gasolina en México sea de las más baratas comparadas con otros países, y los productos de la canasta básica no tengan aumentos drásticos. Estos son los datos duros de la economía mexicana. Esto se llevó el día de hoy a la conferencia mañanera, donde Elizabeth García Vilchis publicó estos datos y esta información sumamente relevante, el cómo México, a diferencia de lo que critica la oposición, de que los estímulos a las gasolinas, a los combustibles, no son lo ideal porque están representando un lastre, un hueco para la economía mexicana, que están lacerando los ingresos del gobierno federal. Bueno, vamos a ver cómo los grandes inversionistas, que tanto les gusta a ellos citar, ahora reconocen el manejo de la política del presidente López Obrador. Vamos a verlo. Según el banco inglés Barclays, la política de estímulos fiscales a las gasolinas en México ha evitado que la inflación alcance el 10%. Por ejemplo, un analista del banco inglés Barclays afirma que la política de estímulos fiscales o subsidios a las gasolinas que ha implementado el gobierno mexicano ha evitado que la inflación alcance el 10%. Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina de Barclays, explicó en conferencia de prensa el pasado lunes 13 de junio que, contrario a lo que se ha dicho, este subsidio a las gasolinas no solo beneficia a las personas de mayores ingresos, sino también a toda la población, al evitar efectos secundarios como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas, por ejemplo. Y bueno, aquí vemos en la lámina lo que dice Gabriel Casillas y lo vamos a repetir. Contrario a lo que se ha dicho, el estímulo o subsidio a las gasolinas no solo beneficia a los de mayores ingresos, sino también a
a toda la población a evitar los efectos secundarios, como mayores incrementos en ciertos productos por el aumento de la gasolina a transportistas. Y eso solo por poner un ejemplo. Gabriel Casillas, economista en jefe del banco inglés Barclays en América Latina, es su representante, concluyó con una visión positiva. Él pregunta: ¿por qué estamos un poquito más optimistas con México que con el resto? Porque México está creciendo. No hubo un paquete de estímulos fiscales para paliar la pandemia, pero el mundo está viendo con buenos ojos hoy que la deuda no se eleve. Bueno, esta parte de lo que dice Elizabeth García Vilchis y sobre todo refutándoles a todos los críticos con las mismas fuentes que ellos citan. Digo, los grandes bancos son los que saben cómo funciona el mundo, según ellos. Pues ahora a ver debajo de qué piedra se meten después de que ni siquiera los países que dieron los grandes estímulos durante la pandemia están viendo ahora sí su economía colapsar. El ejemplo más cercano, nuestro vecino del norte. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y se suscriban también. Como todos los días, los invito a que vayan y se suscriban a mi canal, Puebla RL, que lo encuentran allá abajito, y nos vemos en el próximo video.